A lo largo del ministerio de Jesús, uno de los temas más constantes y fundamentales en su predicación fue el reino de Dios. Desde el inicio de su ministerio público, proclamó: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1 y 15. Pero, ¿qué es exactamente este reino? ¿Dónde está? ¿Es una realidad espiritual, social, política o futura? El reino de Dios es una de las ideas más profundas, ricas y a la vez misteriosas de la fe cristiana. Tiene un carácter presente, pues ya ha comenzado con la venida de Cristo, y también un carácter futuro, porque aún esperamos su plenitud. Este ya, pero todavía no, del reino es una de las claves para entender la vida cristiana, la misión de la Iglesia y el destino final de la humanidad. En este relato exploraremos qué significa el reino de Dios, cómo se manifiesta hoy en la vida del creyente y de la Iglesia, y cuál es su realización futura. También veremos cómo esta verdad transforma nuestra forma de vivir, orar, esperar y actuar. El significado del reino de Dios. ¿Qué es un reino? Un reino implica tres cosas básicas: un rey, un pueblo y un territorio. Donde hay una autoridad soberana, un grupo de personas que la reconoce, y un ámbito donde esa autoridad se ejerce, allí hay un reino. En el caso del reino de Dios, el rey es Dios mismo, el pueblo son los que le obedecen y reconocen su soberanía, y el territorio es toda la creación, aunque de forma especial el corazón de los que se someten a él. Reino de Dios versus el reino de los hombres. El reino de Dios no es como los reinos humanos. Jesús mismo lo afirmó frente a Pilato: mi reino no es de este mundo, Juan 6 y 36. No se trata de un sistema político, de una ideología o de una nación terrenal. Es un reino espiritual que trasciende fronteras y estructuras humanas, aunque también tiene implicaciones sociales y éticas muy concretas. El reino de Dios en el Antiguo Testamento. Aunque la expresión reino de Dios no aparece de manera explícita en el Antiguo Testamento, la idea está presente desde el inicio. Dios se presenta como el Rey soberano sobre toda la creación, Salmo 103, 19, y como el Rey de Israel, quien gobierna a su pueblo con justicia. Dios como Rey en Israel. En la historia del Antiguo Testamento, vemos que Dios deseaba gobernar a su pueblo directamente. Pero los israelitas pidieron un rey humano como las demás naciones, 1 Samuel 8, lo cual fue un rechazo simbólico del reinado de Dios. A pesar de ello, Dios permitió reyes humanos como David, a quien prometió un descendiente cuyo reino sería eterno, 2 Samuel 7, 12-13. Esperanza mesiánica. Los profetas anunciaron un futuro reino de paz, justicia y plenitud. Isaías habla de un rey justo que gobernará con sabiduría, Isaías 9, 6-7, y Daniel profetiza un reino eterno que aplastará todos los reinos humanos, Daniel 2 y 44. Esta esperanza mesiánica es el trasfondo del reino predicado por Jesús. El reino de Dios en la enseñanza de Jesús. El mensaje central de Jesús. Jesús no vino solo a enseñar ética o a hacer milagros, su mensaje principal fue el reino de Dios. Más de 100 veces se menciona esta expresión en los evangelios. En parábolas, enseñanzas y acciones, Jesús mostró cómo es ese reino. El reino ya ha llegado. Jesús proclamó que el reino ya había comenzado con su venida. Si por el dedo de Dios hecho fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, Lucas 11 y 20. Su autoridad sobre los demonios, la enfermedad y la naturaleza mostraba que el rey había llegado y que el reino estaba irrumpiendo en el mundo. Parábolas del reino. Jesús explicó el reino a través de parábolas: el grano de mostaza, la levadura, el sembrador, el tesoro escondido. Todas muestran que el reino comienza pequeño, casi invisible, pero tiene un crecimiento imparable y un valor incalculable. Las bienaventuranzas, ética del reino. En Mateo 5:7, Jesús presenta el manual del reino.
Los bienaventurados no son los poderosos, sino los pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos. El reino de Dios tiene una lógica completamente opuesta a la del mundo. Es un reino de humildad, justicia, perdón y amor radical. El reino presente, ya. El reino en la vida del creyente. Cuando una persona se rinde a Cristo como Señor, el reino de Dios entra en su vida. Es un reino que comienza en el corazón. Jesús dijo que el reino no vendría con señales visibles, porque el reino de Dios está entre vosotros, Lucas 5:21. Es decir, donde hay obediencia a Cristo, allí está el reino. El reino en la Iglesia. La comunidad de creyentes es un anticipo visible del reino. Cuando la Iglesia vive en amor, justicia, unidad y servicio, muestra al mundo un reflejo de lo que significa vivir bajo el reinado de Dios. La misión de la Iglesia no es simplemente salvar almas, sino manifestar el reino, con señales del cielo, sanidad, liberación, reconciliación. El reino en la sociedad. Aunque no es un reino político, el reino de Dios tiene consecuencias sociales. Donde se vive el Evangelio, hay transformación, familias restauradas, justicia promovida, corrupción vencida, esperanza en medio de la desesperación. El reino presente es luz en las tinieblas. El reino futuro, todavía no. La plenitud aún no ha llegado. Aunque el reino ya ha sido inaugurado, todavía no ha alcanzado su plenitud. Aún hay pecado, injusticia, enfermedad, muerte. El mundo todavía no ha sido completamente renovado. Pablo dice que toda la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, Romanos 8, 19-23. La segunda venida de Cristo. La consumación del reino vendrá con el retorno de Jesús. En su segunda venida, Cristo no vendrá como siervo sufriente, sino como Rey glorioso. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, Mateo 12:30. Un reino sin fin. El Apocalipsis describe la victoria final de Dios sobre todo mal, y la instauración de un reino eterno donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, Apocalipsis 21, 1-5. La Nueva Jerusalén será el lugar donde Dios morará con su pueblo, y su reino será eterno. Implicaciones para el creyente. Vivir como ciudadanos del reino. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto significa que, aunque vivamos en este mundo, nuestros valores, lealtades y estilo de vida deben reflejar el reino de Dios. Vivir como ciudadanos del reino implica amar a los enemigos, perdonar siempre, buscar la justicia, dar sin esperar, servir en humildad. Orar por la venida del reino. Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino. Esta oración no es solo por el regreso final de Cristo, sino porque su reino se manifieste hoy, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro corazón. Cada oración, cada acción en fe es un clamor por su reino. Participar en la misión del reino. La misión de todo creyente es extender el reino de Dios, no por la fuerza ni por la política, sino predicando el Evangelio, sirviendo con amor y combatiendo el mal con el bien. Cada acto de compasión, cada alma salvada, cada injusticia enfrentada es una semilla del reino. Tensión entre el ya y el todavía no. Gozo y sufrimiento. El reino ya ha llegado, pero aún sufrimos. Esta tensión es parte de la vida cristiana. Tenemos gozo porque Cristo reina en nosotros, pero también sufrimos porque el mundo todavía está caído. La fe nos permite vivir en medio de esa tensión, con esperanza firme. Poder y debilidad. El reino trae poder, sanidades, milagros, liberación. Pero también debilidad, enfermedades, persecución, muerte. Pablo oró para ser liberado de su aguijón,
y Dios le dijo, bástate mi gracia. 2 Corintios 12, 9. El reino se manifiesta tanto en la victoria como en la fidelidad en medio de la prueba. El reino y los reinos de este mundo. El reino no es nacionalista. Dios no tiene una nación favorita en términos políticos. Su reino es internacional y eterno. Jesús no vino a establecer una república terrenal, sino un reino que trasciende culturas, idiomas y fronteras. El Evangelio no pertenece a un partido político. El reino confronta toda injusticia. Donde hay corrupción, opresión, racismo o violencia, el reino de Dios se opone. Ser ciudadanos del reino implica no conformarse con el mal, sino trabajar por la verdad, la paz y la dignidad de todos los seres humanos. Esperanza futura y misión presente. Esperamos un rey que viene. La esperanza cristiana no es una utopía, sino una promesa segura: Jesús volverá. Esto nos anima a no rendirnos, a vivir con propósito y fidelidad. No nos escapamos del mundo. Esperar el reino no significa huir del mundo ni encerrarse en una burbuja espiritual. Al contrario, implica involucrarse activamente en la historia, sabiendo que nuestras acciones tienen valor eterno. Toda lágrima será enjugada. La plenitud del reino traerá justicia definitiva, sanidad completa y comunión perfecta con Dios. Vivimos ahora con una esperanza activa, que transforma nuestra manera de amar, perdonar, servir y resistir el mal. En conclusión, el reino de Dios es la gran historia que da sentido a toda la Biblia y a toda la vida cristiana. Es un reino presente, que se manifiesta donde Cristo reina en los corazones. Es también un reino futuro, que esperamos con ansias y certeza. En esa tensión entre el ya y el todavía no, el creyente está llamado a vivir como embajador del reino, predicando, amando, perdonando, sirviendo y esperando. Este reino no es una ilusión ni una idea religiosa. Es la realidad más sólida del universo. Es el gobierno de Dios sobre toda su creación, la victoria del bien sobre el mal, la restauración de lo que el pecado rompió. Vivir para el reino es vivir para lo eterno. Por eso, proclamamos con fe, esperanza y compromiso: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.